Bienvenidos a Desarrollo Profesional de Contadores. Hoy en la clase de NIF vamos a tocar el tema de las compras. Compra de inventarios. ¿Cómo debemos registrar una compra de inventario? Para lo cual, para la clase de hoy, quiero hacer énfasis en una compra de importación. En el tema de comercio exterior, hay algunos conceptos que se manejan como Incoterms. Incoterms es la abreviatura de International Commercial Terms que se utiliza en el lenguaje de comercio exterior de manera muy común y que a veces como contadores no desarrollamos el entendimiento de lo que implica. Estos Incoterms nos ayudan porque son las cláusulas en el contrato de compras de importación en donde quedan muy claramente determinadas las responsabilidades del comprador como del vendedor. Y es una práctica internacional muy utilizada que nos va a servir como parte del origen del entendimiento de la operación y para conocer el momento de la devengación contable, que es lo que busca las normas de información financiera para su registro contable. En la imagen que tienes hay diferentes Incoterms. No quisiera detenerme en este tema porque es materia de comercio exterior, pero hay mucha bibliografía al respecto. Lo importante, el tema importante es los momentos en los cuales el vendedor se hace responsable del inventario de la mercancía que se está vendiendo y a partir de qué momento el comprador se hace responsable. Como bien ves en la imagen, en los amigos de color azul, estamos hablando que es responsabilidad del vendedor hasta qué momento, y dependiendo del Incoterm, el vendedor se hace responsable del inventario. Y los rojos es a partir del momento, también dependiendo del Incoterm, en el cual el comprador se hace responsable de la mercancía que se está adquiriendo. ¿Por qué es importante saber ese momento para el registro contable? La NIF C4, que nos habla de la forma particular de registrar el inventario, nos dice que ese inventario, para que forme parte de la contabilidad del comprador, debe recibir los riesgos y beneficios por parte del vendedor. Ese es el punto clave para entender el momento de la devengación y obviamente el registro contable en la contabilidad del comprador. Y es por eso que nos apoyamos en los Incoterms, que, insisto, son acuerdos contractuales entre comprador y vendedor que se utilizan mucho en el comercio exterior, en las importaciones, y que nos va a servir para ejemplificar este tema de la clase de hoy, que es el registro contable de las compras, el momento en el cual se deben hacer. Tenemos un ejercicio sencillo. El 25 de marzo nos facturan mercancía que llega a puerto de destino, es decir, a México el 20 de abril, sale de aduana el 25 de abril con destino a nuestras plantas, nuestro almacén, y llega hasta el 28 de abril. La compra es a crédito y es bajo el Incoterm SIF. Y ahorita vamos a ver qué es SIF. El valor de la mercancía son $10,000 y para pasar en aduanas paga un IGI, un impuesto general de importación, y un DTA, un derecho trámite aduanero, por $5,000. Esos son los datos que tenemos de la transacción, ¿de acuerdo? Recuerda, la clase de hoy es en qué momento registro el inventario en contabilidad. Porque un paradigma muy arraigado es de que se registra fecha factura. Y es lo que vamos a analizar a la luz de la devengación contable y la NIF C4 de inventarios. El Incoterm SIF, que es Cost, Insurance and Freight, o costos, seguro y flete, son a cuenta o corren por cuenta del vendedor. En esta imagen que tienes, tenemos desde que está en la fábrica del vendedor, su traslado a puerto, lo dejan en puerto, después son embarcados, puede ser a un buque o puede ser un avión, dependiendo del contrato que tengamos, y después viene el arribo al país de destino, en donde por grúas bajan los buques, lo ponen en piso, después se almacena, se hace todo el trámite aduanal y por último
sale de aduanas y llega hasta el almacén del comprador, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante determinar en este Incoterm? Que es el acuerdo contractual entre el comprador y vendedor, que debemos determinar la obligación del comprador. ¿En qué momento el comprador ya se hace responsable? Si ustedes ven aquí la línea del Incoterm, lo que es el anaranjado, va desde que sale de la fábrica hasta el puerto de destino. Todo esto que está sombreado con color anaranjado es obligación del vendedor, y el comprador, a partir de cuando recibe riesgos y beneficios del producto que está adquiriendo, a partir del momento en que toca o llega a puerto nacional, y a partir de ahí, todo lo demás, toda la operación es a cargo del comprador, ¿de acuerdo? Ese es el Incoterm. En este caso de la clase vamos a utilizar el CIF. En siguientes clases vamos a utilizar otros Incoterm, pero quiero que tomemos este como base para determinar en qué momento se hacen los registros contables de esta compra de importación. El 25 de marzo nos facturan la mercancía. ¿De acuerdo? Esa es la primera fecha que tenemos en este ejercicio. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuál es el registro contable del 25 de marzo? Que es cuando sale de la fábrica y se embarca por parte del vendedor. Como podrás ver en pantalla, no hay registro contable. ¿Por qué? Porque el comprador todavía no ha recibido los riesgos y beneficios del inventario que está adquiriendo. Por lo tanto, no hay registro. Rompemos o trataremos de romper el paradigma de registrar todo con fecha factura. Recuerda, el Incoterm es CIF. El contrato establece que es CIF, en donde el comprador se hace responsable a partir de que el buque llegue a puerto o el avión llegue al aeropuerto. A partir de ahí ya es responsabilidad del comprador. Por lo tanto, el 25 de marzo, que fue la fecha de embarque, puede coincidir la fecha en que salió de fábrica y se embarcó, que coincide con la fecha de factura, no detona un registro contable, considerando que la contabilidad no registra comprobantes, sino transacciones devengadas. ¿De acuerdo? Esa es la obligación del comprador, lo que detona nuestro registro contable. Seguimos con este ejercicio. Llega al puerto el 20 de abril. El 20 de abril tienes ahí diferentes tipos de cambio que vamos a estar utilizando en todo el trayecto de esta compra. 20 de abril llega a puerto, el tipo de cambio es de 21 pesos. Y la pregunta sería, ¿cuál es el registro contable el 20 de abril ya que llegó a puerto? Efectivamente, como ya llega a puerto y el Incoterm es CIF, el comprador se hace responsable una vez que llega al puerto de destino. Desde ese momento le transfieren riesgos y beneficios, y de acuerdo al NIFC 4 procede el registro del inventario. Sin embargo, el inventario todavía no está en posesión física del comprador en su almacén. Por eso, con base en la NIFC 4, utilizamos la cuenta de mercancías en tránsito. Ahora bien, el valor de 210,000, ¿de dónde lo determiné yo? Como la contabilidad se registra con fecha de devengo, la evaluación del inventario y obviamente el reconocimiento de la obligación de pago del pasivo correspondiente se da al arribo del buque al puerto de destino, que fue el 20 de abril. Entonces debo tomar el tipo de cambio vigente al 20 de abril, son $10,000 por 21 pesos el tipo de cambio, y el registro contable de la mercancía en tránsito son 210,000 pesos. Continuamos con la operación, se hace la revisión por parte de aduanas, se hacen todos los trámites necesarios a través del agente aduanal y se procede al pago de los impuestos del IGI, del DTA, que son 5,000 pesos, y del IVA por la importación. Se emite el pedimento de importación. 25 de abril. Ahora, la pregunta es, en esa fecha, ¿qué registro contable procede? Y tenemos el siguiente: mercancías en tránsito por los 5,000 pesos del IGI y DTA. Recuerda, NIFC 4 nos dice que el valor del inventario incluye todos aquellos costos que se incurra hasta el momento en que esté
listo para ser vendido. Por lo tanto, el impuesto general de importación y el derecho de trámite aduanero que se paga en aduanas forma parte del costo del inventario y es por eso que lo está registrando como mercancía en tránsito. Mucho ojo, eso no es gasto, ni para efectos financieros ni para efectos fiscales. Ahora te preguntarás, el IVA acreditable de 35.200, ¿de dónde lo obtuve? Como ya estamos saliendo de aduana, el IVA se calcula sobre los $10,000. Generalmente se utiliza el valor comercial que incluye incrementables, pero para efectos prácticos de esta clase, vamos a determinar que el valor son los $10,000 que vale la mercancía, por el tipo de cambio del momento en que se está saliendo la mercancía en aduana, que es el 25 de abril, que está a 22 pesos. Es el tipo de cambio que te van a dar en aduanas, expedida por la Secretaría de Hacienda a través del pedimento, por lo tanto no hay mayor problema de determinar cuál tipo de cambio voy a utilizar, simplemente lo pongo aquí para efectos didácticos. Entonces 35.200 es lo que pagas en aduana y está soportado con un pedimento de importación. El 28 de abril llega la mercancía al almacén, entonces vamos a ver cuál es el registro contable que detona el 28 de abril cuando el tipo de cambio está a 23 pesos. Como ya dejamos de estar en tránsito, debemos cancelar las mercancías en tránsito y darle ingreso al almacén físico y le vamos a dar ingreso al inventario. Puede ser materia prima, puede ser un producto terminado, el que tú consigues dependiendo de la compra que estás realizando. Ahora bien, te estarás preguntando de dónde salen los 215,000. Recordarás que el inventario era $10,000 a 21 pesos, que fue el tipo de cambio vigente a la devengación de la compra, que fue cuando el comprador recibe riesgos y beneficios y es cuando llega a puerto de destino. Más los 5,000 del IGI y DTA que se pagarán en aduanas, ese es el valor total del inventario que vamos a registrar. Como podrás ver, la fecha factura no siempre va a ser el registro contable. El tipo de cambio de la fecha factura no va a servir también para evaluar el inventario y vas a determinar, obviamente, que además del valor de la factura, va a haber otros elementos que conforman el costo de adquisición de tu compra de importación. Espero que esta información te sea de utilidad. No olvides suscribirte a nuestro canal Desarrollo Profesional de Contadores, en donde estaremos compartiendo algunas clases de normas de información financiera. Hasta la próxima.